Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Judith Solís y en esta ocasión les traigo una historia de miedo. ¿En alguna ocasión se han perdido en tu casa objetos pequeños como llaves, papeles o monedas? ¿Así porque sí? Tal vez sea un chaneque travieso, te podrían decir algunos. Hay quienes siguen afirmando haberlos visto, por lo menos una vez en su vida, a este ser de la mitología prehispánica. Para la mitología mexica, estos duendes se conocían como Ohuican Chaneque, una expresión náhuatl que se traduce en los habitantes de los lugares peligrosos. Eran considerados deidades que protegían la naturaleza, como los ríos, lagos, bosques, animales y selvas. Esta historia es de una amiga suscriptora. Ocurrió en Villa Nicolás Romero, Estado de México, en la época que su abuela tenía a sus hijos pequeños. Cuando llegaba la noche, los acostumbraba a dormir a todos juntos en la cama. Pero en un momento vio a un pequeño caminando. Ella, pensando que era uno de sus hijos, le dijo: «Hijo, ¿a dónde vas?». Pero el pequeño no le respondió. Ella volvió a insistir y le dijo: «Hijo, ven, acuéstate». Pero el pequeño se desapareció de la nada y ante su vista. Ella, extrañada y preocupada, regresó a la cama a ver que todos sus hijos estuvieran ahí. Y así era, no faltaba ninguno. Años después, otra descendiente de esta familia, una niña de 5 años y sobrina de mi amiga suscriptora, les contaba que le tenía miedo a un ropero. Y le preguntaron por qué. Y ella les comentaba que del ropero salía un niño muy feo. La niña lo identificaba como un chaneque, ya que en el kinder ya le habían contado de ellos y estaba convencida de que lo que salía de su ropero era un chaneque y le tenía mucho miedo. Con los años, ella dejó de verlo. Pero para la tía, esta historia le recordó que ella también un día vivió una experiencia así. Y un día que no quiso acompañar a su familia a un ensayo de una fiesta de 15 años, se quedó sola en su casa, ella siendo una niña. Cuando su familia ya se había retirado, escuchó que tocaron a la puerta. Y ella pensaba que a su familia se le había olvidado algo. Ella abrió la puerta y no vio nada, así que volvió a cerrar la puerta. Y a los pocos minutos volvieron a tocar. Ella, extrañada, se asomó por la ventana de la puerta y alcanzó a ver lo que le pareció una niña pequeña vestida de rojo con gorrito del mismo color, y abrió la puerta y ya no había nadie. Ella cuenta que al lado de su casa hay una cueva
y los habitantes de ese lugar decían que en esa cueva había oro, ya que años atrás por ese lugar pasaba un tren y se dice que los bandidos guardaban ahí lo robado, y esto lo asocian que donde hay oro hay duendes. Estos duendes cuidan el tesoro, pues ella cuenta que le pareció ver a esa niña meterse a la cueva. Su vecina vivió también algo raro en su casa, ya que en algún momento tuvo que dejar su casa sola porque iba a tener a su bebé y ella tuvo que irse a otro estado de la República. Pero cuando regresó, vio que todo estaba revuelto en su casa. En un principio ella pensó que era un robo, pero nada de valor faltaba y la casa estaba bien cerrada. Por la mente de su vecina pasó la posibilidad de que lo hicieron los duendes, ya que de vez en cuando le hacían ese tipo de travesuras que los duendes suelen hacer, como cambiar las cosas del lugar, que se te pierdan las llaves, etc. Pero, ¿ustedes qué creen que pueden hacer los chaneques? Los chaneques, como todo en la vida, existe la dualidad, el bien y el mal. Por un lado tenemos a los chaneques buenos, que viven en lugares cercanos a las poblaciones e incluso se dice, pueden vivir en las casas de las personas sin causar daños, aunque algunas veces pueden jugarte una que otra broma. Entre las travesuras que se les ocurren, pueden esconder objetos pequeños, aventar piedras, jalarle la cola a los perros, asustar a las gallinas. Si llegas a portarte mal con ellos o los molestas, se vengan causando enfermedades. En cambio, los chaneques malos viven en lugares apartados de la población, como cuevas, ríos o cerros, y como detestan la presencia humana, procuran alejarla de su territorio, provocando accidentes a los viajeros. Incluso se dice que pueden hacerte perder tu tonali, el destino, la energía asignado a cada ser humano como parte del soplo divino. Otra creencia de este ser es que le gusta robarse a los niños para convertirlos en sirvientes. Una de las creencias es que se pueden proteger los pequeños poniéndoles la ropa al revés o colgándoles un ojo de venado. Estos seres habitan en bosques no muy lejanos a la población, en destinos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y más aún en Veracruz se mantienen vivas las leyendas de los cheneques. ¿Algún día, alguna vez, tú has visto alguno? Amigo, amiga, si quieres que cuente tu historia, envíala por mensaje de Facebook. Ahí contáctame y cuéntame lo que quieres que platique de este tipo de historias de terror. Bueno, pues si les gustó el video, que espero que sí, regálame un like, déjame tus hermosos comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto. Adiós.